Sarai y yo íbamos una detrás de la otra. Yo dije, hay algo ahí de Dios muy fuerte. ¿Por qué? Por todo lo que el Señor me había estado mostrando en oración. Y justamente cuando en un momento ya me habló de que el Señor le ministró diciéndole que tenía que hablar del corazón, yo dije, wow, Señor, yo sé que por algo tú nos colocaste una detrás de la otra, porque realmente, justamente el Señor me estaba hablando del corazón. Y verdaderamente que tras un año de haber dado mi testimonio, de haber roto con tantos paradigmas que hay en mí, porque así como ustedes me ven, yo soy una persona que tengo pánico escénico, así como ustedes me ven, aunque no se me note. Pero la gracia y la misericordia del Señor hace que uno rompa con todo eso. Hace que uno adquiera una autoridad sobrenatural. Gracias al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Por eso yo les exhorto, hermanos, que cuiden al Espíritu Santo. Que no lo contristen. Porque es difícil. Es difícil uno volver a reestructurar la relación con el Santo Espíritu de Dios. Lo digo por experiencia, no sé por qué el Señor me trae a memoria esto, pero lo voy a honrar en obediencia. Yo en un tiempo, yo estuve pasando por un proceso muy fuerte. De hecho, yo perdí hace ya alrededor de 2 meses una persona que yo amaba mucho, una persona que era como mi mamá. De hecho, aunque no me dio a luz, pero era una madre para mí. Y yo entré en una depresión tan fuerte, pero tan fuerte, que yo pensaba que yo de ahí no me iba a parar. Yo sabía encerrarme en mi habitación y no querer ni salir, que mi madre estaba preocupada. Y tras un año yo haber dado mi testimonio y hablar de las veces que yo intenté suicidarme, por la violación a los 8 años y todo eso, ese espíritu vino a visitarme a mí. Señores, en una ocasión yo estaba encerrada en mi habitación. Acababa de llegar de aquí de la iglesia, por cierto. Y sentí eso que me dijo. Esa voz del mismo diablo que me dijo, acuérdate del veneno que tu mamá puso en el closet. Agarra y bébetelo. Señores, el Señor de una vez me recordó que Él me libró de la muerte. Él me libró de ese espíritu. Ese espíritu no tenía ninguna legalidad, porque aunque yo me sentía triste, pero yo no le había abierto puertas. De hecho, yo siempre decía, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Porque es que yo sé en el Dios en el que yo he creído. Y lo he visto manifestarse de manera poderosa en mi vida. De una manera extraordinaria como yo nunca pensé. Pero como la palabra, el pastor siempre nos dice que la palabra viene a confrontarnos. La palabra que sale de nuestra boca viene a confrontarnos muchas veces. Y a veces no inmediatamente. A veces pasa un tiempo, porque pasó un tiempo antes de yo experimentar eso. Pero mis hermanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la fuerza para nosotros poder combatir todo eso. Y el Señor de una vez puso en mi boca el yo reprenderlo con autoridad. Porque la autoridad se me fue dada gracias a Jesucristo. Señor, esto se trata de Cristo. Esto se trata de Cristo, señores. Sin el amor de Cristo es imposible caminar. Señores, yo sin Cristo no soy nada. Yo sin Cristo, señores, yo no pudiera ni estar aquí de pie, porque
Yo era una persona que no me atrevía ni siquiera a hablar con las personas que me quedaban al lado, porque eso me causaba unos nervios, unas cosas que, wow, yo era muy tímida, demasiado. Pero para gloria de Dios, las cosas han ido fluyendo, han ido pasando. Yo he ido rebasando muchas cosas, gracias al Eterno. Y sin más preámbulos, voy a lo que el Señor me regaló para ustedes. Hermanos, miren, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Hermano, es que ustedes no lo creen eso. Pónganse de pie, por favor. Israel, por favor. La canción que tú estabas cantando, aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Cántala como si Dios estuviera aquí presente físicamente. Aquí estás, hermoso. Cierren sus ojos, señores, y háganse de cuenta que esa canción está fluyendo como ríos de agua viva dentro de ustedes. Háganse de cuenta que los ríos de agua viva están fluyendo dentro de ustedes en esta hora. Disfruten esa alabanza, hermanos. Esa alabanza es para disfrutarla. Dios. Yo le puse como tema a esta prédica pecado, perdón y arrepentimiento. Muy fuerte. Dice que el pecado es la transgresión de la ley. El pecado
es también, pecar es errar en el blanco. Es cuando nosotros tenemos esos pensamientos que el enemigo nos ministra, esos pensamientos que nos llevan a pensar cosas desagradables, cosas que al Señor no le agrada, como en el caso de lo que les conté ahorita, del testimonio. Son pensamientos que Él infiltra. Él busca la manera de infiltrarse en nuestros pensamientos, en nuestro accionar, porque a veces nosotros no queremos hacer algo que sabemos que le desagrada al Señor, pero muchas veces terminamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo pone tan fácil, como que eso no es nada. Como ahora, que ahora el pecado para el sistema mundo no existe. Y vemos todo lo que está aconteciendo. Que el sistema mundo ha puesto a la gente a pensar que el pecado no es pecado, que todo es normal. Satanás es experto en hacer tantas cosas para avergonzarnos. Porque cada vez que pecamos, nosotros terminamos siendo avergonzados por el pecado. El pecado hace que nosotros tengamos que caminar como si tuviéramos una joroba aquí atrás. Porque no somos capaces ni siquiera de mirar a la cara, ni siquiera al prójimo, por miedo a ser juzgados. Porque luego de que nos sentimos muy valientes para pecar, entonces el enemigo quita la cobertura que Él nos pone para que no veamos las consecuencias que va a traer el pecado a nuestras vidas. Y Él deja caer todo el peso de la conciencia. Por eso le llaman, gracias Julia, por eso es que le llaman el acusador. ¿Por qué? Porque Él se encarga entonces de acusarnos, sabiendo Él que somos culpables. Pero tenemos un Dios maravilloso, señores. No se asusten con esto que le estoy diciendo, no se asusten. Porque tenemos un Dios que es misericordioso, es bueno, es maravilloso, es amoroso. Nos entrega su amor, su bondad y nos da muchas oportunidades. Porque Él no quiere que ninguno de los suyos se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y podamos alcanzar misericordia. Dios, el Señor es tan bueno que envió a su Hijo único. Señores, el Espíritu Santo no me deja leer lo que tengo aquí. Él envió a su Hijo único a morir por cada uno de nosotros. Y yo quiero preguntarle a las madres que están aquí, ¿quién de ustedes se atreve a dar a su primogénito o primogénita para salvar al mundo? Dicen, no, mejor que el mundo se pierda, porque yo me quedo con mi hijo. Pero Dios, siendo un padre tan amoroso, tuvo que ver cómo mataban a su hijo por tu pecado y por el mío. Tuvo que ver cómo lo crucificaban, lo clavaban en el madero por tu pecado y por el mío. Y nos merecíamos eso. Ese sacrificio, no lo creo. Porque vivimos pecando diario. Yo soy la primera en levantar la mano. Porque santos no somos realmente. No somos buenos. Somos santificados por ese sacrificio en la cruz. Pero no porque lo merecíamos, sino es porque Dios es tan amoroso que decidió rescatarnos
rescatarnos de la inmundicia del pecado, porque solamente un cordero santo, puro, limpio y sin mancha podía salvarnos a nosotros del juicio y la condenación eterna. Porque Dios es así, hermano. Dios lo dio todo por amor a nosotros. Todo. Se dio a sí mismo por amor a nosotros. ¿Verdad que Dios es bueno? Amén. No hay duda. Satanás es experto tentándonos por nuestras áreas débiles. Él pone la tentación, nos hace creer que nadie se entera de que pecamos. Ejemplo de esto es Moisés cuando mató al egipcio. Y un hebreo lo vio cómo él mató al egipcio. Y esto fue tan fuerte que en otro día él fue donde vivían los hebreos y encontró 2 hebreos peleando. Y aquel que lo vio le dijo: ¿quién te nombró como juez de nosotros? ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio? A veces nosotros creemos, hermanos, que no nos están mirando cuando estamos pecando. Pero Dios nos ve. Dios está en nuestra habitación. Porque recuerden que Dios nos dio su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo lo ve todo porque está dentro de nosotros. Por eso es que muchas veces Él se contrista, se entristece. Y a veces creemos que estamos fríos es porque pasamos, qué sé yo, X tiempo sin ayunar o sin hacer silicio. No, es por el pecado. El pecado es lo que trae enfriamiento. El pecado es tan fuerte, hermanos, que nos seca por dentro. Nos seca. Nos vuelve como una hoja ya cuando se le ha ido la vida. Y a veces vemos cómo la iglesia se llena de la presencia de Dios y cómo los hermanos descansan en el Espíritu y se van hasta el suelo y tienen una sintonía con Dios tan fuerte y vemos los testimonios y todo, y nosotros iguales. No hay cambio de conducta, no hay nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está entristecido en nosotros. Porque mientras no somos descubiertos, no dejamos de pecar. Mientras el Señor no decide muchas veces sacar eso y que eso mismo nos confronte, no dejamos de pecar. Es lamentable, pero esto yo no lo digo por ustedes, yo lo digo porque yo lo viví. Yo lo viví, señores. Yo muchas veces hablaba mentira, muchas veces hacía cosas que yo sé que no le agradan al Señor. Y muchas veces me sentía seca y cuando yo iba a orar, yo sentía como si entre el Señor y yo había un muro. Yo sentía que las oraciones no pasaban ni siquiera del techo. Por causa del pecado. Y cuando yo verdaderamente reconocía que el pecado me estaba haciendo daño y me postraba a los pies de Cristo, entonces volví a la vida. Fue un nuevo comienzo. Justamente, el año pasado me tocó el número 8, hoy me tocó el número 4, pero justamente hoy estamos a 8. Porque hay un nuevo comienzo en mi vida. Y en la vida de cada uno de ustedes, porque créanme, señores,
La presencia de Dios está tan fuerte aquí, que si ustedes pudieran experimentar un poquito de lo que yo estoy experimentando aquí adelante, fuera fuerte, porque yo siento que me estoy quemando. El Señor habló de río, pero yo creo que hoy no hay río, hoy hay fuego aquí. La administración de la alabanza ahorita fue tan fuerte que allá, yo estaba allá atrás, toda nerviosa, y allá me llegaba esa presencia. Porque la presencia de Dios viaja lejos. No tiene frontera, no conoce de paredes, no conoce de muros, no conoce de nada. Si no, pregúntenle a los 3 que estaban en el horno de fuego. Y el ángel de Jehová ahí. El ángel de Jehová ahí metido en el horno de fuego, protegiéndolos. A veces nosotros creemos que nos vamos a quemar en los procesos. Donde ahí es que nuestra mejor alabanza debe de salir, de fluir. Ahí es cuando más fuerte tenemos que decir, aunque yo no pueda ver, tú estás obrando. Pero cogemos mejor la quejabanza. ¿Ustedes conocen eso? Es una enfermedad que nos da a nosotros los cristianos exclusivamente. En vez de alabar, nos quejamos. Ay, Señor, ¿por qué tú has permitido eso, señores? Es que ustedes no saben el pleito tan sobrenatural que se está librando por nosotros. Si no, pregúntenle a Job. Job se justificaba en su propia justicia, señores. Job se justificaba y él decía, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué si yo todos los días hago sacrificios, incluso por los pecados de mis hijos? Por si acaso en alguna de esas fiestas que ellos hacían, donde ellos compartían unos con otros, ellos cometieron algún pecado. Y él se justificaba y él decía, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? Pero lo que ellos no sabían era lo que estaba pasando en el cielo. Era lo que estaba pasando en el cielo, señores. Él lo perdió todo. Y ustedes saben cuándo él entendió que lo que él estaba viviendo tenía que pasarle. Cuando Dios lo enfrentó. Porque Dios tuvo que enfrentarlo y decirle, tú estabas ahí cuando yo estaba creando el mundo. Tú estabas ahí cuando yo estaba poniendo las constelaciones y todo. Tú no estabas ahí. Y ustedes saben cómo él quedó mudo. Mudo, no podía hablar. Porque él hablaba de lo que no entendía. Él hablaba de lo que no entendía. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Y los del mundo no quieren negarse a sí mismos porque ellos saben que esto no es fácil. Porque inmediatamente se les dice que hay que negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. Ya de una vez echan para atrás. Por una emoción ellos vienen y se convierten. Pero inmediatamente el Señor empieza a bajarle línea. Deja esto, deja aquello, haz esto, haz lo otro. Se van. Se van. Porque es que esto no es para todo el mundo, esto es solamente para los valientes. Aquí los que están son personas valientes. Porque solamente personas valientes son aquellas las que permanecen. Son las que permanecen, señores. Por eso es que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y se va más lejos. Jesús dice, mis ovejas me las ha dado mi Padre. Mis ovejas nadie las puede arrebatar de mis manos. Recuérdense esto cuando usted está pasando por un proceso difícil. Que usted está en las manos de Cristo. Amén, así es. Nunca se le olvide a ustedes que ustedes están en las manos del alfarero. A veces decimos que lo que nos está pasando es el diablo, señores. El diablo
es un muchacho demandado de Dios. Porque si el diablo no va y se le presenta a Dios y le dice, quítale la cobertura que tú le tienes a Job y a sus bienes, para que yo pueda entonces obrar. Porque si Dios no le quita la cobertura, ¿ustedes creen, hermanos, que el diablo hubiese podido hacer algo contra Job? Entonces, ¿por qué nos quejamos cuando estamos siendo zarandeados? ¿Por qué nos quejamos? Decimos que creemos en Dios, pero no creemos en Dios realmente. Creemos en Dios mientras todo va bien. Pero cuando todo va mal, entonces decimos, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empezamos a ser contaminados con la quejabanza, esa enfermedad. Pero yo vine como vaso frágil a traer un tema que hay que tragar en seco para poder digerirlo. Pero la gloria es para Dios, porque me está cortando más a mí que a ustedes. Porque todo esto yo lo hacía, yo me quejaba muchísimo. La quejabanza era mi enfermedad. Pues yo le decía, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y me quejaba y le decía, y esto y que aquello. Y el Señor un día me dijo, lo que ahora tú no entiendes, luego lo entenderás. Entonces decíamos que Satanás es experto tentándonos en nuestras áreas débiles. Él pone la tentación, nos hace creer que nadie nos está mirando. Puse el ejemplo de Moisés. Y miren que Moisés fue una persona que hablaba prácticamente cara a cara con Dios. Aunque quizás él no lo veía como lo veía Adán, porque lo de Adán fue tan extraordinario que yo me imagino que él podía ver a Dios. No sé si me estoy equivocando. Porque Adán no tenía pecado. Pero inmediatamente entró el pecado, hubo una separación entre Dios y el hombre. Y justamente esa separación es la consecuencia de por qué la muerte entró a la vida humana. Ustedes saben que el Señor rompe los patrones humanos, ¿verdad? Lo está haciendo ahora. Porque nada de esto fue lo que yo recibí. Pero aquí no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Eterno. Entonces, continuamos. El pecado nos produce rebeldía. Ejemplo, Sansón, que por su rebeldía terminó como un títere de sus enemigos. Señores, Sansón tenía una fuerza que un ejército no podía con ese hombre. Un ejército completo no podía con ese hombre. Él agarraba y vencía a todo un ejército. Pero se puso rebelde, como nosotros. Una de las cosas que más sufre el cristiano es la rebeldía. El Señor nos dice, tranquilos, yo pelearé por ustedes. No, nosotros queremos pelear por nosotros. Porque nosotros creemos que con nuestros argumentos y nuestra propia fuerza vamos a poder librar la batalla. Y lo que hacemos es que alargamos los procesos. Como el pueblo de Israel, no nos vamos más lejos. El pueblo de Israel se suponía que era entre 40 días, corrígame si me equivoco, entre 40 días tenían que salir del desierto. ¿Y cuántos años duraron? En vez de días, fueron años. Señores, revisémonos a ver si nuestros procesos no han terminado por nuestra rebeldía. Porque por algo Dios está trayendo esto.
Porque yo simplemente escucho y obedezco al Espíritu de Dios. Como le dije, por el pecado hubo una ruptura entre la relación entre Dios y el hombre. Y eso lo podemos ver hoy. Hoy el hombre ha querido separarse aún más de Dios porque estamos en los tiempos finales. Estamos escuchando rumores de guerra, hambre, pestilencia, viendo catástrofes, incluso una enfermedad que se creía extinta llamada ébola se levantó. Y no llegó a República Dominicana porque hubo un ejército grande orando para que esa enfermedad no entrara aquí. Lo digo porque yo nada más veía por las redes y por donde quiera personas diciendo, oremos por nuestro país para que Dios ponga su cobertura y no permita que esa enfermedad entrara aquí, porque si no, yo creo que no quedaron dominicanos vivos. Porque nosotros no tenemos el cuidado que tienen esa gente del extranjero. Y tampoco nuestros hospitales ni clínicas tienen la capacidad para enfrentar una epidemia como esa y una enfermedad tan fuerte como esa. Solo la cobertura de Dios nos pudo librar de algo así. Le damos toda la gloria a quien gloria merece, que es Jesucristo. Señores, denle un aplauso al Señor por lo bueno y maravilloso que es. Vamos a seguir mirando, a ver qué el Señor nos trae en esta noche. Vamos a la lectura de Juan 8, de Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Por favor, la persona que le tocó ayudarme, vaya preparándose, por favor. La gloria es para ti, mi Rey amado. Juan 8, del 1 al 11. Señor, gracias, porque por tu misericordia estoy de pie. Gracias, Señor. Nunca me cansaré de darle gracias al Dios vivo. Con dos amén inicio, hermanos. Perfecto. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. En el acto mismo, de adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Yo en mi humanidad le hubiese dicho: no tentarás al Señor tu Dios. Pero Jesús era quien poseía toda sabiduría. Por eso él hizo lo siguiente. Mas esto decían, tentándoles para poder acusarle. Por eso él no habló. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y con insistencia en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Me encanta mi Jesús porque él usa palabras sabias, aunque los necios no la entiendan. E
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ustedes pueden contestar esa pregunta, ¿verdad? ¿Dónde están los que la acusaban? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Por eso es que cada día más tenemos que amar al Jesús que dio la vida por nosotros. Porque Él con palabras sabias, Él nos defiende. Por eso muchas veces el Señor dice, calla y déjame pelear tu batalla. Guarda silencio, no te defiendas. Déjame pelear a mí, que yo sé cómo ganarla. Yo sé cómo ganar tu batalla. No te sigas defendiendo. Señores, muchas veces los pecados nos encadenan. Pone nuestro corazón de esa manera. Destruye nuestro corazón, destruye nuestra autoestima, destruye nuestra identidad. Aunque ya el Señor nos dio una identidad, pero aunque seamos cristianos, si estamos en pecado, el enemigo se encarga de destruir la identidad que Dios nos dio. Lo digo por experiencia, porque en medio del proceso que le estaba contando ahorita, una de las cosas que el diablo me decía era que yo no era nada, que yo no servía, que era mentira todo lo que yo había vivido, que el Señor no iba a hacer ninguna de esas cosas que el Señor me había prometido. Y dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El corazón de esta mujer estaba así. Y ella caminaba, pero caminaba herida, lastimada, sin amor propio. Sin amor propio. Ella hacía esto porque no se sentía amada por nada ni por nadie. No se sentía completa, se sentía en pedazos. Y por causa de eso, ella cayó en ese pecado. Muchas veces juzgamos, condenamos a los otros y no nos imaginamos qué es lo que está pasando en la vida de esa persona. Y empezamos a juzgar y a hacer juicios sin saber qué es lo que ha vivido esa persona. Porque esa persona ha tomado la decisión de caer en ese pecado. Porque el corazón del hombre solamente lo conoce Dios. Nuestros amados pastores nos aman, nos quieren, nos educan en la fe. Pero ellos, al menos que el Padre no les dé a conocer nuestro corazón, es imposible que ellos lo conozcan. Porque los podemos engañar a ellos, pero al Dios vivo, ¿lo podemos engañar? No lo creo. Porque Adán pensó que iba a engañar a Dios. Adán lo pensó. Y él se escondió pensando en que podía engañar a Dios. Pero a Dios no hay nadie que lo engañe. No hay nadie que lo pueda engañar. Pero el diablo es experto en decir
cosas para que nos sintamos con seguridad. Dice la palabra de Dios que ellos querían utilizar esto contra esa mujer. Ellos querían apedrearla, lanzarle una piedra como que ellos estaban limpios, puros, santos y sin mancha. Pero dice la palabra de Dios que su conciencia empezó a trabajar con ellos. Empezó a trabajar en ellos porque la cobertura del diablo hacía rato que se le había ido. Inmediatamente la boca de Jesús se abrió y soltó esa pregunta. Esa es una pregunta capicúa. Y yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes se sienten tan dignos, tan limpios y sin mancha, que se atreven a arrojar la piedra contra esta joven? ¿Hay alguno de ustedes que se atreve a levantar, aunque sea su mano, para acusar a esta joven? ¿Se atreverían? ¿Me pueden contestar? ¿Se atreverían? ¿Se atreverían? Gloria a Dios. Por eso amo a Jesús. Y aunque quizás yo no sea un ejemplo a seguir, porque todavía cometo errores y pecados también, pero lo sigo. Y espero nunca apartarme de su camino. Y espero que ninguno de ustedes tampoco. Espero que nosotros nos podamos encontrar allá arriba. Y celebrar esa boda tan maravillosa que nos espera allá arriba. Porque tenemos un novio que nos está santificando. Señores, el Espíritu Santo ha estado hablando. Aquellos que nos hemos quedado en el silicio que se estuvo haciendo en esta semana, más esa oración de intimidad que el Señor levantó en esta casa. Señores, los ríos de agua viva han empezado a correr. Y todos los que han venido a esa oración lo saben. Lo saben porque han habido sanidades, han habido liberaciones y ha habido muchas cosas que muchos se la han perdido porque quizás no les tocaba, no voy a juzgar, o quizás estamos lo que el Señor quiso levantar. Porque no soy quien para juzgar a nadie. El único juez justo es aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. El perdón y el arrepentimiento. Aquí vemos como una mujer envuelta en el adulterio, encontrada en el acto mismo del adulterio, era culpable según la ley. Era merecedora de muerte según la ley, pero entró Jesús en la escena. Ellos pensaban que Jesús la iba a condenar y le iba a decir sí, apedréenla. Y ellos yo me imagino que ellos fueron hasta con la piedra en la mano. Porque nosotros somos muy valientes a la hora de acusar al hermano. Y vivimos dándole uso a esa lengua que dice la palabra de Dios que está cargada de veneno mortal. Porque la lengua es castigo del cuerpo. Porque la lengua es capaz de matar a una persona en vida. Yo he visto personas que por una palabra que ha salido de la boca de otra persona se ha quitado la vida. Y a veces decimos, pero ¿por qué esa persona se suicidó? No se suicidó simplemente porque entró un espíritu inmundo en ellos. A veces no es un espíritu, a veces es la palabra que escuchó. Y empezamos a juzgar. Y yo lo digo porque yo estoy segura de que muchas personas juzgaron a ese joven que se tiró con su hijo. Se lanzó desde un edificio con su hijo.
pequeño en brazos, porque yo fui la primera en juzgarlo. Y yo incluso le cuestioné al Señor y le dije, pero ¿por qué tú permitiste esto? Porque tú eres Dios Todopoderoso y pudiste evitar eso. Por lo menos que el niño no muriera. Porque yo tengo dificultad para tener hijos. Quisieran un futuro cuando el Señor así lo disponga, tener mis hijos. Pero hay algo que hasta ahora me lo ha imposibilitado. Y yo decía, tantas personas que quisieran tener hijos. Y mira ese cómo mató a su propio hijo, señores. Y yo empecé a juzgar y 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 a juzgar. Tirando piedras, señores. Yo me volví loca tirándole piedra a esa situación. Dice nuestro amado pastor que no hay mejor prédica que la que uno predica después de haberla vivido. Y después yo tuve que encerrarme en mi habitación con el rabito entre las piernas, a llorar y a pedirle perdón al Señor. Porque me recordé que así como yo estaba juzgando, así me juzgaban a mí cuando yo estaba en el mundo. Porque me recordé que así mismo como yo juzgué a esa persona, así mismo lo hicieron conmigo y lo que me dolía eso. Yo me sentía despreciada por el mundo. Y gracias al amor divino de Jesús, estoy aquí. Estoy aquí. Soy humana, cometo errores, pecados aunque no debería, porque se supone que estoy en el camino de Dios. Pero, señores, esto es para valientes, como yo les decía. Cualquiera se guaya en este camino, como dice nuestro pastor. Cualquiera cae. Porque yo me pongo a preguntarle a ustedes, ¿quién de ustedes no ha caído? Y yo creo que uno no se atreve a levantar la mano. Uno solo. Quizá un niño, porque quizás no entienda lo que el cielo está trayendo aquí a la tierra ahora mismo. Pero Dios es amoroso, señores. Aunque juzguemos y condenemos, Él tiene misericordia de aquellos que se humillan. De aquellos que de verdad vienen a sus pies y se arrepienten de sus pecados. Por eso Jesús le dijo a ella, vete y no peques más. Pero nosotros una y otra vez caemos en lo mismo. Pisoteando la sangre de Jesús. Y ustedes saben lo que implica eso. Donde en una de los estudios bíblicos que se han estado compartiendo en la casa, el pastor estaba hablando de esto un día. Y a mí el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Porque yo decía, Dios mío, ten misericordia de tu pueblo. Porque vivimos pisoteando la sangre de Jesús. Creyéndonos lo super santo, lo de la super unción. Creyéndonos los reyes. Y muchas veces somos sepulcros blanqueados. Por eso hay que reconocer que en Jesús hay libertad. Porque Jesús lo primero que hizo fue darle un mandato a ella. Vete y no peques más. Pero mientras ella estaba a los pies de Cristo, primero pasó esto. Fue lo primero. Fue lo primero que pasó. Porque Dios no deja nada igual. Yo me atrevo a asegurarle a ustedes que si yo lo paro uno a uno aquí, ustedes contarían testimonios
que amaneceríamos en vigilia, escuchando los testimonios maravillosos que Dios ha hecho, de las cosas tan extraordinarias que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Luego hizo esto. Y por último, le regaló un corazón nuevo. Puedes retirarte. Te amo, Jesús. Realmente, Dios es maravilloso, señores. No hay duda de esto. Los fariseos quisieron ser jueces de esta mujer, pero Jesús, siendo el juez justo, les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ella es culpable según la ley, pero quienes la juzgan también son pecadores igual o peor que ella. Y yo me imagino que se fueron los más viejitos, porque tienen más tiempo en la tierra, y me imagino que más pecados acumulados. Digo, eso supongo yo. La gloria es para Dios. Ahora viene la pregunta capicúa. Una nueva pregunta capicúa. ¿Quién de ustedes se ha creído juez de alguien? No tienen que responderla, señores. Pero yo sí la voy a responder. Yo lo he sido. Porque el hombre que me violó, yo lo odiaba a muerte. Lo odiaba, que no lo quería ver ni en pintura. Yo decía que cuando él saliera, yo me iba a vengar matándolo. Y yo tenía que matarlo con mis propias manos. Ideaba todos los planes macabros habidos y por haber. Mientras él estaba en la cárcel, yo estaba ideando el plan para yo quitarle la vida. De hecho, me puse a ver una película que justamente se trata de un asesino en serie. Y se llama Juego Macabro. También tiene otro nombre, Jigsaw. Y me pasé horas mirando una por una las películas, porque son creo que 8 o 7 películas de esas. Y yo decía, wow, pero yo con el dinero suficiente. Y con alguien que me ayude a idear todo eso, yo lo haría. Y estaba dispuesta. Señores, yo no conocía a Cristo cuando eso. Por eso yo estaba así. Porque el que se encuentra con Cristo, dice la palabra, que las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas. Qué bueno. Gloria a Dios. Y yo planeaba eso. Por eso miraba eso. Pero me encontré con un caballero. El caballero de la cruz. ¿Ustedes lo conocen? Qué bueno que ustedes lo conocen, hermanos. Porque ese caballero cambió mi lamento en baile. Me cambió el corazón. Bueno, los que estuvieron aquí el año pasado conocen el testimonio. Y para no hacerme más extensa, señores, yo verdaderamente viví una experiencia de transformación completa desde que Cristo llegó a mi vida. Desde que Cristo me levantó del suelo. Porque yo me veía como una cucaracha aplastada. Que es una de las cosas más asquerosas que una persona puede encontrarse. Así me sentía yo. Pero el Señor no deja nada a media. Y esto se trata de Cristo. Qué bueno que mi amado Jesús es tan bueno y maravilloso. Él cambió todo.
Y si hoy yo puedo pararme aquí, hablar con ustedes, compartir con ustedes, es porque el Señor está haciendo una obra en mi vida. Porque yo era una basura. Yo no servía para nada. Yo como esa mujer fui adúltera. Yo me involucré con hombres casados. Incluso me casé en un tiempo con una persona y terminé traicionándola porque yo tenía el corazón como el que vimos ahorita. O peor, yo no tenía identidad. Y fue tan fuerte que yo intenté muchísimas veces matarme. Yo perdí la cuenta. Pero Jesús intervino. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Rey? Si alguna persona todavía tiene heridas en su corazón, si todavía necesita sanar, porque este tema, más que de pecado, de arrepentimiento, por cierto, la mujer no volvió a pecar y luego la encontramos dentro de las mujeres que servían en el ministerio de Cristo. Si alguno de ustedes necesita que le oren, atrévanse a dar un paso al frente. Porque en esta noche nadie se puede ir con heridas en su corazón. Si alguien verdaderamente necesita restauración, vengan aquí y acérquense. Voy a pedir a mis pastores, a mis amados padres espirituales que me acompañen en este momento. Alabanza a ti, Cordero Santo. Gracias. ¿Hay alguna valiente o valiente que se atreva a dar un paso al frente y decir, estoy cansada? Por favor, pastora, fluya ahí. ¿Hay alguna amada hermana o amado hermano que se atreva a decir, yo quiero a Cristo? Yo quiero ser transformado. O algún hermano o hermana amados en Cristo que quieran ser restaurados en esta noche, que quieran que su corazón sea limpio, que quieren que su vida cambie espiritual, física. Señores, hay heridas que se vuelven cáncer, hay heridas que se vuelven esterilidad, hay heridas que se vuelven problemas de presión. Hay heridas y rencores que se vuelven en muchas enfermedades y nos cansamos de ir al médico y no nos encuentran nada, hermanos, porque son heridas que están en el corazón, amados y amadas del Rey. No se queden sentados mirando cómo el batir de los ríos de agua viva están aquí fluyendo y usted está ahí con el corazón seco. Si hay alguien que por alguna razón se ha secado espiritualmente, este es el tiempo, hermanos, no sigan perdiendo el tiempo. Jesús está aquí, hermanos. Jesús está aquí, aunque ustedes con sus ojos físicos no lo puedan ver. Señores, no pierdan el tiempo, amados.